Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión del componente técnico, en el que revisaremos lo relacionado a los elementos necesarios para implementar una plataforma de monitoreo. En esta sesión, pues la idea es dar el cierre o cerrar el tema de monitoreo, considerando que se debe hacer entrega de la evidencia de esta actividad el día 23 de agosto, que corresponde al cierre de la fase de planeación. ¿Me pueden, por favor, confirmar si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, mire. Entonces, durante las sesiones anteriores, nosotros hemos hablado de dispositivos, hemos hablado de servicios, de disponibilidad, de eventos, de alertas, de incidentes. También hemos visto que una plataforma como Savis permite recopilar información de una infraestructura y pues detectar las situaciones que requieran atención. No vamos, o sea, la idea no es continuar esta parte de monitoreo centrándonos en aprender nuevas funciones de Savis. Lo que vamos a hacer es pensar como administradores de la infraestructura. Entonces, al final de la sesión, la idea es que los que no han realizado la entrega de la evidencia de pronto tengan una mayor claridad sobre cómo se debe construir y qué debemos registrar en el Excel o en la plantilla que se compartió para el desarrollo de esa actividad. Porque algunos en la revisión que se realizó sobre la entrega en plataforma, pues faltan bastantes por hacer el envío del listado de los elementos necesarios para implementar la plataforma de monitoreo. ¿Listo? Entonces, los que están en ese momento conectados, ¿todos han realizado la entrega de esta evidencia? Profe, yo hasta el momento he entregado todo lo que estaba por entregar en la plataforma, lo he entregado. Todo, absolutamente todo. Lo de la profesora Tatiana y lo que teníamos con usted. Y en el componente técnico, esta evidencia del listado de elementos mínimos requeridos para la implementación de la plataforma de monitoreo. Ya la entregué. Sí, esa la entregué. Diana, Ferdey, Harold también, Heidi. Sí, esa ya yo la entregué. Hay pocas entregas, he recibido pocas entregas en plataforma. Entonces, por eso, pues quería retomar en esta sesión la construcción o hacer un análisis de cómo se debe hacer la construcción de la evidencia, ¿sí? Y hacer una revisión de lo que hasta el momento hemos avanzado, ¿sí? Porque la próxima semana, el 24 de agosto, daremos inicio a la fase de ejecución del proceso formativo. Recuerden que el proceso tiene 4 fases: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Nosotros estamos en la fase de planeación y finalizamos en la fase el 23 de agosto. Lo ideal es que para esa fecha todos estemos nivelados en entrega de evidencias para que pues continuemos a la siguiente fase sin pendientes. En relación a las calificaciones pendientes, les indicaba que ya estamos en el ejercicio de actualizar en plataforma esos reportes. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que el 23 todos hayamos realizado la cabita. ¿Qué ¿Cómo? quiere, papá? ¿Ya está bien?
Por favor, micrófono. Yanni. Entonces, voy a compartir pantalla en un segundo. ¿Me confirman pantalla, por favor? Melo. Ok, gracias. Entonces, como les indicaba, la idea de hoy, bueno, la primera parte de la sesión es revisar la construcción de la guía relacionada con la implementación de la plataforma monitoreo. Les decía que la idea es que nosotros en este momento, o para esta evidencia, nosotros pues asumamos el rol, ¿sí? Asumamos el rol de administrador de la infraestructura. ¿Listo? Nosotros en el transcurso de las evidencias, bajo la metodología del proyecto, hemos trabajado el escenario de venta limitada, ¿no? Y pues hemos asumido diferentes roles. Y en esta parte de monitoreo, pues asumimos el rol de administrador de la infraestructura. Si mañana, por ejemplo, una empresa nos dice a nosotros que necesitamos implementar monitoreo, no sería suficiente con instalar Savis en un computador, ¿listo? También debemos definir qué vamos a monitorear, cómo vamos a obtener la información, dónde vamos a almacenar la información, qué conectividad, por ejemplo, necesitamos y qué recursos requieren los dispositivos que serán monitoreados. Eso es una una de las columnas que se definieron en la estructura de la evidencia, los recursos adicionales. En la revisión que he hecho de las entregas que hasta el momento he revisado, pues en general todas han sido válidas, pero pues sí he notado alguna confusión respecto a la construcción de la evidencia. Entonces, por eso quería como retomar en esta sesión, en la primera parte, para afianzar lo que hemos revisado hasta el momento. Yo les decía, la idea es dar cierre, por el momento, al tema de monitoreo. En las próximas vías de aprendizaje, pues nosotros retomaremos la competencia en la que se revisa el monitoreo con otros resultados de aprendizaje. ¿Listo? Nosotros tenemos el caso de estudio interlimitada, como les decía, y la idea pues es definir qué necesitamos para implementar la plataforma de monitoreo. Y la evidencia es esta evidencia GA3 y tenemos la evidencia número 1. Recuerden que GA3 es referencia a la guía de aprendizaje. Nosotros estamos finalizando la guía de aprendizaje número 3, que hace parte de la fase de planeación. La fase de planeación considera la guía 2 y la guía 3. La guía 1 correspondía a la fase de análisis. Y como les indicaba, la próxima semana iniciamos la fase de ejecución con la guía número 4. Y esa fase de ejecución, según el cronograma definido, esa fase iría hasta el 28 de febrero del próximo año y cubre varias guías de aprendizaje. Nosotros vamos a iniciar la ejecución de la cuarta guía de aprendizaje. Entonces, antes de avanzar, pues hagamos una pequeña revisión de lo que ya hemos trabajado. Inicialmente, nosotros pues diferenciamos entre un dispositivo y un servicio. Entonces, por ejemplo, un router, pues es claro que es un dispositivo, mientras que Internet representa un servicio que está o que será utilizado por los usuarios. También vimos que los servicios dependen de diferentes elementos de la infraestructura. Si falla un dispositivo que soporta un servicio crítico, pues el servicio deja de estar
disponible. Recuerden que hablábamos de indisponibilidad del servicio. Después analizamos la disponibilidad y vimos que no basta con que un equipo esté encendido. Lo importante es que el servicio pueda ser utilizado de manera correcta y que esté disponible, ¿no? Y finalmente, en la última sesión de la semana pasada, estuvimos revisando todo el tema relacionado a los eventos, alertas, incidentes, y vimos también, pues, cómo una plataforma de monitoreo permite detectar situaciones que requieran atención. Eso, en esencia, es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, recuerden que, por ejemplo, si un servidor, para retomar algo de lo que revisamos, si un servidor está encendido y responde a una prueba de conectividad, ya lo veremos en la próxima semana, cómo adelantamos esas pruebas. Algunos de ustedes ya de pronto tienen claridad sobre cómo se adelanta la prueba básica de conectividad a través de un comando. ¿Profe, con PIN? Correcto, con PIN. Entonces, a través del PIN nosotros establecemos si hay respuesta por parte del servidor. Entonces, si un servidor está encendido y responde al PIN, pero el servicio que presta a los usuarios no funciona, no podemos decir que el servicio está funcionando correctamente. ¿Listo? Haciendo referencia, por ejemplo, al servicio de telefonía. Bueno, al servicio de telefonía. Nosotros implementamos el servidor PBX-IP en un equipo utilizando, hablábamos de la herramienta. ¿De qué herramienta hablábamos? Para la parte OIP. ¿Isabel? ¿De un servidor? No, Xavi es para monitoreo. ¿El servidor? Isabel, utilizábamos Isabel para la implementación de nuestra PBX IP, ¿sí? Nuestro servicio de VoIP. Pero entonces el dispositivo puede estar disponible, ¿no? Eso lo revisamos en algún momento. El equipo puede estar encendido, pero el servicio puede estar caído, ¿sí? Por eso, pues debemos monitorear tanto la infraestructura, es decir, el equipo, como los servicios que están implementados. Entonces, la información que debe conocer un administrador para saber si realmente una infraestructura está funcionando bien, pues está el estado de los dispositivos, la disponibilidad de los servicios, los recursos, las interfaces, los eventos y otras métricas que son relevantes. En su momento, pues las revisaremos con más detalle. Nosotros hablábamos de unas métricas que podríamos estar evaluando, hacíamos unos ejercicios o analizamos unos escenarios en la sesión anterior. Entonces, ¿qué significa implementar una plataforma de monitoreo? Entonces, aquí tenemos una idea fundamental. Implementar una plataforma de monitoreo no significa simplemente instalar un programa. ¿Listo? Eso quiero que quede muy claro. No significa solamente instalar un programa. Cuando hablamos de implementar, estamos hablando de preparar todo un entorno para que la plataforma pueda cumplir su función, para que la plataforma pueda adelantar el monitoreo de la infraestructura. Por ejemplo, necesitamos saber dónde se ejecutará la plataforma. Necesitamos saber qué dispositivos queremos supervisar. Necesitamos saber cómo tendremos información de esos dispositivos. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos saber también dónde vamos a almacenar la información que estamos consolidando y cómo vamos a visualizarla. Entonces, por eso podemos pensar en la implementación como un conjunto de elementos que están relacionados, como lo estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? ¿Qué recursos adicionales serán necesarios? ¿Cómo voy a visualizar? ¿Dónde se almacena la información que estoy recolectando? ¿Qué información es la que voy a recopilar? ¿Cómo se obtiene información? ¿Y qué elementos serán monitoreados? Entonces, la plataforma, aquí la idea clave es que la plataforma es solo parte de la solución. Entonces fíjense que nosotros tenemos infraestructura, software, conectividad,
dispositivos monitoreados, mecanismos de recopilación, mecanismos de almacenamiento. Supongamos, por ejemplo, que instalamos Zavis perfectamente. Usted instaló Zavis sin ningún problema, pero el servidor donde está instalado no puede comunicarse con los dispositivos de la red. Él está aislado. Usted hace las pruebas de conectividad y el equipo está aislado. Entonces, nosotros aquí debemos preguntarnos si tenemos una plataforma implementada de manera correcta. ¿Listo? Nosotros, en lo que acabo de plantear, pues no tenemos una plataforma implementada correctamente. El software puede estar instalado, pero no existe una implementación funcional, ¿sí? Del monitoreo, porque la plataforma no puede tener información de los dispositivos. El equipo está aislado. Pruebas de conectividad nos indican que no hay respuesta, o el equipo, el servidor, no está conectado a ningún dispositivo, no ve ningún dispositivo en la red. Entonces, instalado no significa necesariamente implementado. ¿Listo? ¿Qué entendemos por elemento? Quiero hablar de esta parte porque, como les indicaba, en la revisión de las evidencias, noté alguna confusión acá. Entonces, esta palabra clave, ustedes la encontraron como parte de la evidencia, ¿no? Elemento. En este contexto, pues no debemos pensar únicamente, lo que estamos nosotros analizando, no debemos pensar únicamente en un equipo físico. En algunas entregas noté eso. Identifiqué que consideraban como elemento únicamente un equipo físico. Entonces, un elemento puede ser un dispositivo, un servidor, también puede ser o sea, el contexto que nosotros estamos trabajando, una plataforma de software, una base de datos, o incluso un mecanismo necesario para realizar el monitoreo. Algunos de ustedes plantearon sus, o la lista de elementos cubriendo todo esto. ¿Okay? El router, por ejemplo, es un elemento de infraestructura, pero también podemos considerar como elemento el servidor donde instalamos la plataforma de monitoreo. Incluso mecanismos como ¿cuáles eran los mecanismos de los que hablábamos para obtener información de los dispositivos? ¿Sí recuerdan? Hablábamos de dos mecanismos. ¿Cuáles eran, chicos? SNMP o el SMNP. El agente, ¿no? Entonces, esos mecanismos pueden aparecer en nuestro análisis, o sea, en esa lista, porque son necesarios para obtener determinada información. Algunos omitieron esos mecanismos. Entonces, ¿por qué creen que tendría sentido incluir ese mecanismo SNMP en la lista de elementos necesarios para el monitoreo si NMP no es un dispositivo físico? ¿Qué me dicen? ¿Por qué lo debo incluir? Porque es el protocolo de supervisión. ¿Por qué? Es el protocolo que va a traer la data al área de monitoreo como tal. Exactamente, porque es un mecanismo que nosotros estamos utilizando para obtener información de determinados dispositivos de la red. Sin ese mecanismo, en determinados escenarios, pues no podríamos recopilar las métricas que nosotros necesitamos monitorear. ¿Listo? Entonces, la evidencia, fíjense que la evidencia no nos está pidiendo únicamente hacer un inventario físico. Estamos identificando qué necesitamos considerar para implementar el monitoreo. Pues como vemos acá, un elemento puede ser un componente de infraestructura, un dispositivo de red, un servidor, una plataforma, una base de datos, que eso lo revisamos en la sesión anterior,
les hacía la sugerencia de incluir la base de datos como elemento de ese listado, un mecanismo de monitoreo CNMP o un recurso necesario para la implementación. Esos, también en una de las columnas hablábamos de recursos adicionales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ejemplos de qué podría ser un elemento de esa lista. El servidor, switch, router, service, base de datos, el mecanismo SNMP. Entonces, para que de pronto nos quede más claro sobre en nuestro escenario que vamos a considerar un elemento, ¿listo? Para que no simplemente nos limitemos a hacer un inventario de infraestructura física y que pues podamos hacer un mejor análisis sobre qué se necesita para implementar ese monitoreo. ¿Qué elementos necesitamos en Enter limitada? Entonces vamos a llevar esto a nuestro caso de estudio. Nosotros en este momento pues ya tenemos clara cuál es la topología que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es la topología que, bueno, algunos de ustedes, como hicimos en la sesión, bueno, en una de las sesiones anteriores hicimos una revisión de las topologías que encontré en los informes que estaban presentando en la evidencia de implementación de VoIP, ¿no? Y nosotros estábamos adoptando, o la mayoría adoptó, ¿qué topología? Estrella extendida. Estrella extendida. Estrella. Teníamos un switch principal y del switch principal, que estaba en el piso 1, se conectaban los switches del piso 2 y del piso 3 para hacer la distribución, ¿sí? Y conectábamos los servidores, el servidor de VoIP y el servidor para el monitoreo lo conectábamos al switch del piso número 1. Esa es la topología, ¿no? Entonces, esa es la infraestructura de Enter limitada que hemos venido utilizando, bueno, la mayoría ha utilizado durante las actividades anteriores. Entonces, tenemos el router, los switches, el servidor PBX, el access point, computadoras, teléfonos IP. También tenemos, como les decía, los servicios que definimos para el caso. Nosotros definimos el servicio. ¿Cuáles eran nuestros servicios? Nosotros definimos el servicio Internet, el de telefonía y el de red inalámbrica, ¿cierto? ¿Sí recuerdan, no? Por lo tanto, pues, cuando pensamos en implementar monitoreo, debemos mirar la topología que estamos trabajando y preguntarnos qué elementos de esa infraestructura necesitamos supervisar. Esa es la idea de esto. Pero además también debemos agregar los elementos que necesitamos para que el propio monitoreo funcione, así como estamos viendo acá, para que funcione. No solamente pensar en qué elementos de la infraestructura vamos a supervisar o monitorear, sino también en qué necesitamos para que el propio monitoreo pueda operar. ¿Listo? Entonces, si queremos monitorear, por ejemplo, el access point sería el único elemento que debemos considerar. ¿Qué creen? Fíjense que estamos hablando, estamos utilizando el término elemento en ese contexto propio de la evidencia, ¿no? Entonces, el access point sería el único elemento que debemos considerar. ¿Qué creen? No, señor. ¿Qué otro elemento deberíamos considerar? Debemos considerar la plataforma de monitoreo, debemos considerar la conectividad, la dirección IP de gestión, que algunos de ustedes en la evidencia la registraron, y algún mecanismo de monitoreo como el CNMP, si el dispositivo... ¿Listo? Y si queremos monitorear un computador de usuario, ¿qué creen? ¿Qué otro elemento debemos considerar si la idea es monitorear un computador? Acabamos de revisar, chicos. El agente. Exactamente, podemos utilizar un agente. Además, también necesitamos tener conectividad y los permisos necesarios pues, para poder
acceder a la información. Entonces, por eso nuestra lista no va a ser solamente una lista de dispositivos. Eso es en lo que quiero hacer énfasis. No limitarnos a una lista de dispositivos de infraestructura física, sino considerar todo lo que necesitamos para que opere el monitoreo. ¿Listo? Entonces, ¿dónde funcionará la plataforma? ¿Dónde funcionará la plataforma? Entonces, ahora pensemos en el primer elemento, la propia plataforma de monitoreo. Entonces, nosotros necesitamos, obviamente, algún equipo donde ejecutar el software, donde ejecutar Zavis. En nuestro caso, podemos pensar en un servidor destinado al monitoreo, como lo definimos en la sesión anterior. Algunos planteaban la posibilidad de utilizar un solo equipo físico e implementar los dos servicios. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes hicieron esa observación. Tener un solo equipo, un servidor en donde estuviera el servidor o el servicio de OIP y el servicio de monitoreo. Pero pues mirábamos el por qué decidimos separarlos y utilizar un equipo dedicado para cada uno de los servicios. ¿Recuerdan por qué? ¿Cuál era la razón para eso? ¿Por qué decidimos separarlo? Si uno deja de funcionar, pues el otro también se dañaría. Ok, perfecto. Obviamente, pues estamos en un escenario hipotético, ¿no? En un escenario real, pues debemos considerar, cuando estamos implementando una solución, podemos considerar el tema presupuestal, ¿no? Y otros factores para tomar la decisión de o aislarlos o ejecutarlos en un mismo equipo. Entonces, ese servidor que estamos utilizando exclusivamente para el monitoreo necesita un sistema operativo, ¿verdad? Necesita recursos de procesamiento, necesita memoria, necesita almacenamiento y necesita, obviamente, conectividad. Además, la plataforma requiere una base de datos. La base de datos para almacenar la información que está recopilando los equipos. Por eso tenemos una cadena sencilla, así como estamos viendo acá. Tenemos servidor, tenemos sistema operativo, tenemos plataforma de monitoreo y tenemos la base de datos. Esta es la cadena sencilla que vamos a encontrar en la implementación del servicio en ese equipo. Entonces, ¿qué problema podríamos tener? ¿Qué problema podríamos tener si instalamos la plataforma de monitoreo en el mismo servidor que soporta el servicio de PBX? La misma pregunta, lo que decía la compañera hace un momento, ¿no? Si tenemos o instalamos la plataforma de monitoreo, el Zavis, en el mismo equipo en donde está Isabel, pues una falla de ese servidor podría afectar de manera simultánea los dos servicios y la propia plataforma de monitoreo, ¿no? Por eso en nuestro diseño inicial, hemos hablado de mantener el servidor de monitoreo separado del servicio de telefonía IP. La idea es evitar una dependencia una dependencia innecesaria entre el servicio de monitoreo y la herramienta que pues deba ayudarnos a detectar las fallas. En este caso, hemos hablado que utilizamos Zavis para eso. O sea, quiero que quede muy claro eso que acabo de indicar y lo que revisamos en la sesión anterior. ¿Por qué nosotros decidimos utilizar un servidor dedicado para el servicio, para implementar la plataforma de monitoreo? ¿Listo? ¿Qué vamos a monitorear? La plataforma debe conocer sus objetivos. Entonces, ahora tenemos que responder a una pregunta pues, fundamental, ¿no? ¿Qué queremos monitorear? Y tenemos que hacer un análisis de la infraestructura, de la topología que nosotros hemos considerado para implementar la solución. Entonces, no tiene sentido que nosotros implementemos una plataforma sin definir pues qué información necesitamos, ¿no? En Enter Limitada tenemos diferentes dispositivos.
Nosotros, como estamos viendo ahí, tenemos en nuestra topología routers, tenemos switches, tenemos access point, tenemos un servidor PBX y tenemos computadores, ¿no? Pero también tenemos, ¿qué? Servicios, ¿no? Y esto es importante porque durante las sesiones anteriores hablamos de monitorear infraestructura y de monitorear servicios. Y eso no es exactamente lo mismo, ¿no? Recuerden que nosotros podemos saber que el servidor PBX está encendido y aún así encontrar un problema en el servicio de telefonía. Eso nos debe quedar muy claro. No, si aun cuando el servidor esté encendido, pues eso no significa que está disponible el servicio que hemos implementado, ¿no? Entonces, si el objetivo de la empresa es garantizar que los usuarios puedan realizar llamadas internas o externas utilizando Isabel, pues no es suficiente monitorear únicamente el servidor, si el servidor, perdón, PBX está encendido, ¿no? También debemos comprobar el estado del servicio de telefonía, el servicio de Asterix, y dependiendo del nivel de monitoreo, otros componentes pues, que están relacionados con el servicio. ¿Qué dispositivo? Pensemos en lo siguiente, analizando el caso interlimitado. ¿Qué dispositivo tendría sentido? ¿Qué dispositivo tendría sentido monitorear si queremos obtener información sobre la conexión de enter limitada hacia Internet? El router principal. Exactamente, principal el router, ¿no? El router que es el que proporciona o gestiona la conexión hacia Internet. ¿Listo? Entonces, aquí primero, recuerden que primero identificamos qué queremos supervisar y después definimos cómo hacerlo. Y de pronto, en algunas ocasiones omitimos algunos elementos que nosotros necesitamos. ¿Listo? ¿Cómo tenemos la información? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué queremos monitorear, aparece pues la otra pregunta. ¿Cómo tiene Savis esa información? Nosotros revisamos en la sesión anterior esos dos mecanismos, el CNMP y el Savis Agent. Recuerden que el CNMP es muy utilizado para obtener información de dispositivos de red que sean compatibles con el protocolo. Por ejemplo, podemos utilizarlo, como ven ahí, para switches, para routers, para access point y otros dispositivos que pues sean compatibles con ese mecanismo. Por otro lado, tenemos el Savis Agent. Perdón. ¿Ese puede instalarse en dónde? Los dispositivos. Puede instalarse en los servidores, puede instalarse en los computadores, y eso para obtener información directamente desde el sistema operativo. Lo podemos tener en servidores, en computadores y, bueno, también en sistemas operativos que sean compatibles. Entonces, esto nos muestra algo importante, que no todos los dispositivos se monitorean de la misma forma. Más adelante, cuando ya estemos incursionando más hacia la parte técnica de configuraciones, pues vamos a ver el proceso de habilitación de esos mecanismos. ¿Listo? ¿Por qué creen que para un switch puede ser más conveniente utilizar ese mecanismo CNMP, mientras que para un computador puede ser más útil el Savis Agent? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué utilizamos el CNMP en el switch y por qué en un computador puede ser más útil el agente? Porque en el dispositivo final se ve más el tráfico de datos. Bueno, puede ser. ¿Alguna otra respuesta?
El switch normalmente proporciona información de gestión y eso lo hace mediante ese mecanismo, el CNMP. Mientras que el agente permite obtener información directamente del sistema operativo del computador. No significa que uno sea exclusivamente para redes y el otro exclusivamente para computadores. Son mecanismos diferentes que se utilizan según el dispositivo, según la información que necesitamos y la estrategia que usted está definiendo para el monitoreo. Pero bueno, por el momento tenemos ya referenciado estos dos mecanismos. Y es importante en este punto, pues, tener claridad sobre cómo nosotros obtenemos la información. Porque cuando estemos en el proceso de configuración, pues vamos a ver de qué manera habilitamos estos mecanismos, ¿no? Lo otro es qué información queremos obtener. Monitorear es recopilar información útil. Entonces, ahora llegamos a otro punto importante. No monitoreamos simplemente por monitorear. Tenemos que definir qué información es útil para nosotros. Entonces, nosotros podemos medir, por ejemplo, como miramos acá, disponibilidad, memoria, almacenamiento, tráfico, estado de las interfaces, latencia, tiempos de respuesta. Podemos mirar el estado de los servicios. Entonces, pero las métricas dependen del elemento. Ojo, aquí estamos hablando de qué nosotros podemos monitorear o qué información nos resulta útil, pero las métricas dependen del elemento. Por ejemplo, en un switch puede ser importante conocer el estado de las interfaces y el tráfico. En un servidor puede ser importante, por ejemplo, monitorear a la CPU, la RAM, el almacenamiento. Recuerda que nosotros mirábamos un ejemplo en la sesión anterior sobre el trigger que se definía para la alerta, ¿no? Hablábamos de... ¿Cuál era el ejemplo? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál era el ejemplo, chicos? Robert, era la prueba de velocidad. No, el que revisamos la sesión anterior, un ejemplo de un condicional sobre la CPU. ¿Recuerdan del 90%? Y si ese 90%, si la CPU está encima, superior al 90% durante 5 minutos, creo que era. Y analizamos la diferencia entre la definición de esas dos condicionales, ¿no? Entonces, en un servicio, por ejemplo, puede interesarnos principalmente su disponibilidad y el tiempo de respuesta. Entonces, fíjense que las métricas dependen del elemento que yo estoy considerando monitorear. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Entonces, piensen en lo siguiente, por ejemplo. Si un switch tiene CPU y memoria normales, ¿sí? Pero una de sus interfaces presenta errores constantemente, ¿qué creen? ¿El switch está funcionando de manera correcta? No, señor. No, ¿cierto? Los recursos generales pueden estar normales, hablando de CPU y la memoria. Mientras pues una interfaz presenta un problema que puede afectar la conectividad de usuarios, ¿no? O dispositivos. Entonces el administrador debe seleccionar las métricas que realmente permitan conocer el estado del elemento o el servicio. Ojo con eso, con lo que acabo de decir. El administrador es el que selecciona las métricas que van a permitir conocer el estado del elemento o del servicio. ¿Listo? ¿Qué son los recursos adicionales? Esto también, en eso encontré algo de confusión. De lo que necesitamos para que el monitoreo funcione o sea posible. Entonces, esa columna que encontramos en la evidencia puede generar algunas dudas. Entonces, cuando hablamos de recursos adicionales, nos referimos a todo aquello que necesitamos
además del elemento principal, además del elemento que estoy considerando. Todo lo que necesitamos adicional a ese elemento para poder realizar su implementación o monitoreo. Por ejemplo, si queremos monitorear un switch mediante ese mecanismo de CNMP, necesitamos como recurso adicional conectividad. Necesitamos como recurso adicional una dirección IP de gestión. Necesitamos además la configuración o las credenciales correspondientes para pues, acceder al equipo. A eso hacía referencia o hace referencia a la columna de recursos adicionales en esa evidencia. Si queremos, por ejemplo, monitorear un computador mediante el agente, necesitamos instalar y configurar el agente. ¿Listo?